Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos, estudiantes del módulo 3. Voy a dejarles este video, esta grabación, porque desgraciadamente el día de hoy que teníamos programada la sesión, la sesión 1 de este módulo 3, hubo problemas con la plataforma de YouTube, algo ajeno a un servidor, y pues opté ahora por hacerles este video, ¿verdad? Hoy día martes 11 de agosto, y ya les comenté a los que estuvieron ahí en la transmisión en YouTube, ¿verdad? Que les dejaría posteriormente este video para darles algunas recomendaciones y la bienvenida al módulo 3. Pues bien, a pesar de lo que sucedió, que no pudimos transmitir allá en vivo, pues les voy a dejar este video y ojalá les sea útil. Pues bienvenidos a todas y a todos a este módulo 3, un módulo muy interesante que les va a gustar, sobre todo por el seguimiento que le estamos dando a la lectura, a la escritura, al análisis de los textos y para ver de qué manera se utilizan diferentes lenguajes de diversas ciencias que existen, ¿verdad? Diferentes áreas del conocimiento. Pues les agradezco a los que estuvieron en vivo en la transmisión, una disculpa por el tiempo, ¿verdad? Que se perdió, pero pues les voy a dejar este material. Bien, pues voy a compartirles ahora sí mi pantalla. Voy a retirar mi video y les voy a compartir mi pantalla con la presentación de esta semana. Bien, ¿cuál es el título de este módulo 3? Es el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Entonces tenemos nosotros diferentes ciencias o áreas del conocimiento. Qué es lo que van a analizar o qué es lo que se va a interpretar. Hay diferentes fenómenos o existe una realidad la cual la podemos abordar desde diferentes ciencias. Entonces es interesante ver cómo cada ciencia utiliza un lenguaje diferente para interpretar y dar a conocer una investigación o la realidad, lo que existe. Entonces es importante que nosotros veamos cómo se relaciona estos lenguajes de las diferentes ciencias para interpretar la realidad. Muy bien, el orden de la sesión, pues tenemos una bienvenida, número 2, introducción a esta semana 1, 3 recomendaciones para las actividades integradoras de esta semana, 4 asuntos generales y 5 preguntas y respuestas. El propósito del módulo: reflexionar sobre el lenguaje y la forma en la que diferentes disciplinas lo utilizan para representar el conocimiento. Entonces vamos a nosotros analizar fenómenos naturales, también algunos hechos sociales, pero desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, hay disciplinas fácticas o disciplinas formales, ¿verdad? Como las matemáticas, hay más simbólicas, pero diferentes disciplinas factuales, ¿verdad? Que son más de experimentar, ¿verdad? Entonces, ya desde la química, desde la física o también algunas disciplinas sociales, ¿no? Como la historia, el derecho, la antropología. Entonces, hay que saber que podemos nosotros abordar algún acontecimiento, algún fenómeno social desde diferentes disciplinas. Aprendizajes esperados. No los voy a leer completo, pero sí de menos que algunas palabras clave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a aprender en esta semana? Pues que ustedes reactiven los aprendizajes del módulo 2. Ustedes ya hicieron análisis, interpretación de textos, ya vieron lo de asumir diferentes posturas y también hacer ciertos tipos de reseñas comparativas, reseña crítica. Eso les va a servir para este módulo. También la intención comunicativa, que ustedes identifican la intención comunicativa de un texto. Entonces, saber, dependiendo del tipo de texto, qué intención comunicativa, es decir, para qué el autor, para qué el escritor escribió eso o da a conocer un mensaje, ¿verdad? ¿Qué intención tiene, verdad?
Entonces, también interpretar y analizar formas distintas de representar el conocimiento. Entonces, ustedes van a ver que dependiendo si es la estadística, desde la parte de la estadística, como hay gráficas, hay tablas, es diferente la forma de representar los conocimientos desde la antropología, que es algo más cuantitativo, más de interpretación. Entonces, dependiendo de la ciencia, va a ser la forma de representar los conocimientos o los resultados que se obtengan de alguna investigación. También tenemos describir y comentar críticamente las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico. Entonces, vamos a ver acontecimientos históricos, fenómenos que son naturales, pero también hay fenómenos sociales, ¿no? Entonces, que ya son, tienen que ver más de la mano del hombre, de la creación del hombre, o a causa, o surgen a causa de la intervención del hombre. Entonces, también encontrar la diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico. Algunos autores le llaman conocimiento vulgar o el conocimiento doxa. Entonces, ese es un conocimiento cotidiano, ¿verdad? Como cualquiera, que no tenemos acceso a ninguna ciencia o que no utilizamos el lenguaje de alguna ciencia, pues es el sentido común. Muchos dicen, hay que tener sentido común, ¿no? Entonces ya te basas más en ideas, te basas más en creencias a el conocimiento científico que ya requiere de un método. Bien, en esta semana 1, entonces tenemos la unidad 1, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Entonces, aquí vamos ahora a abordar, como les he comentado, un suceso histórico. Vamos a ver las diferentes ciencias que lo pueden abordar y cuál es el lenguaje que utilizan. En el caso de las otras semanas, ya vamos a analizar, por ejemplo, fenómenos naturales que son diferentes. Y hay otras ciencias que los abordan. ¿Cuál será el propósito de esta semana? Que ustedes aprendan a utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y los fenómenos naturales propios del contexto que les rodea. Muy bien, entonces, bueno, eso ya con lo que había explicado anteriormente creo que ya queda claro. Que desarrollen también una postura propia sobre los temas consultados. Entonces, bueno, si ya vemos que las ciencias tienen un lenguaje, tienen una forma de abordar la realidad o los fenómenos sociales y naturales, pues también debemos de asumir una postura, ¿no? Que tener una opinión, ¿no? Porque en las actividades integradas de esta semana se les va a pedir una opinión que redacten, pero también que ustedes asuman una postura de acuerdo a lo que estemos abordando. Bien, ahora, en relación a la actividad integradora 1, un hecho histórico, diferentes perspectivas, ese es el título de la actividad integradora 1. Vamos a ver cuáles serían los pasos. No los voy a abordar como en la plataforma, simplemente parafraseándolos un poco, tienen una pregunta inicial, ¿verdad? Una pregunta detonadora, que es, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Entonces, ya lo primero se llaman conocimientos previos, es decir, ¿qué es lo que tú sabes sobre el tema, no? Entonces, con honestidad, redactar, cuidar la redacción, ¿verdad? Sobre la ortografía, que tenga coherencia, que se entienda lo que redactan. ¿Qué entiendes por la reforma agraria? ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? Bien, tan solo ahí ustedes lo que sepan, ¿no? Si dicen, pues eso tiene que ver con el campo, tiene que ver con la inversión o la forma en que se lleva a cabo políticas para mejorar el campo, no sé, lo que ustedes tengan de conocimiento todavía sin acercamiento a alguna ciencia, ahí hay que redactarlo. El punto, ahí está mal, el punto es el 2, el siguiente, y se realiza las dos lecturas, la muerte tiene permiso y la política agraria. Identifica las ideas principales y secundarias, realizar una síntesis. Esa es la recomendación que yo les hago. Hacen las lecturas, pero cuando hagas las lecturas, identifiquen ya de una vez. Pueden subrayarlos y imprimen ustedes los textos, o si no, pues pueden tomar nota en alguna hojita, en algún cuaderno, de las ideas más importantes y de las ideas secundarias, ¿no? Y al final de eso, ahora sí, si leen las ideas principales, ahora sí digan, esta sería mi conclusión para que puedan hacer una síntesis. También número 3 sería completar la tabla
extraer lo más importante de la lectura y revisar los recursos. Entonces, hay una tabla la cual tienen que ir completando, que les pide acerca de quién es el autor, cuál es la fuente, cuál sería el mensaje, diferentes elementos, la intención comunicativa. Entonces, van a ir ustedes llenando esa tabla dependiendo lo que se les vaya solicitando. Punto número 4, aquí me movió los números, pero es el número 4, contesta la pregunta, ¿qué información desconocida respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Es decir, tú ya vas ahora sí a mencionar de lo que tú partiste, ¿no? Entonces, es decir, de tu idea inicial sobre el tema y ahora con lo que ya hayas leído de estos textos, ahora sí, ¿qué es lo que ya sabes? Entonces, haz un comparativo de entre lo que yo sabía con lo que ya ahora sé con la lectura que hice de los dos textos. El punto número 5 sería reseña comparativa. Entonces, ahí ya después se les pide que hagan una reseña comparativa. No todavía una reseña crítica, ¿verdad? Que al final tienes una postura y demás. Aquí nada más lo único que se va a pedir todavía es apenas una opinión, ¿sí? Entonces, aquí que va a ir en la reseña comparativa, identificar similitudes y diferencias. De cada una de las lecturas, ¿sí? Decíamos antes, la lectura de La muerte tiene permiso y la política agraria, ¿qué es lo que vemos de diferencia o que vemos de similitud que se parece? Y punto número 6, integrar lo anterior. Entonces ya lo de las preguntas y la pregunta inicial, lo que hayan hecho de la tabla, ¿sí? Que es lo que es un poquito más laborioso, la pregunta posterior y después la reseña comparativa, todo eso lo van a poner en un documento en Word. Ahora las recomendaciones que les hago de esa actividad, primero, ustedes tienen esta guía, ¿sí? Tienen una guía, es el primer recurso que tienen allá en la plataforma de esta primera semana. Entonces van ustedes, abran la guía, ahí vienen los recursos que se relacionan con cada actividad integradora. Para la actividad integradora 1, un hecho histórico, diferentes perspectivas, se relacionan esos recursos, lectura y escritura, estrategias de estudio, acontecimientos históricos, reconstrucción, análisis de hechos históricos, contexto sociohistórico y cultural, condiciones sociohistóricas y culturales, subjetividad y objetividad, análisis de datos e información. Esos son los recursos de la semana 1 que se relacionan con la actividad integradora 1. Entonces, sí, para que ustedes ya se vayan dando cuenta qué recursos pueden ir revisando para hacer esta actividad. En la tabla ustedes les dicen qué tipo de texto. Sí, de lo demás no creo que hay problema, ¿verdad? Que sepan diferenciar el título de cada uno de los textos, el autor de cada uno de los textos, perdón. Pero aquí se nos está pidiendo que la diferencia de tipos de texto. Ahí les voy a decir qué tipo de texto es el que hayan leído, ¿no? Entonces, acuérdense nada más que hay textos literarios, ¿sí? Textos literarios, por ejemplo, como el texto, una obra de teatro, ¿verdad? También está la poesía, ¿verdad? Hay fábulas, también puede haber mitos, leyendas y demás. Eso es lo literario. Si ustedes consideran que el texto que leyeron es una obra de teatro, es una fábula, entonces van a poner que es un texto literario, que va más por, o un poema, pues le ponen texto literario. Y ahí en la tabla, en el espacio que corresponde. Ya hay otro, por ejemplo, que es expositivo, ¿verdad? En el caso de si ustedes ven que es como un reporte, si tiene que ver como un tema que se está desarrollando, entonces ustedes pueden decir, pues aquí lo que están haciendo es exponerme un tema, entonces es un texto expositivo, pero también hay textos narrativos como un cuento, una novela, entonces sería texto narrativo. También ustedes consideran que se está desarrollando un texto con introducción, desarrollo, conclusiones, y ahí lo que vemos es la parte de que ustedes ven que se intenta persuadir o convencer, ¿sí? De algo al lector, ¿verdad? Con argumentos, se llamaría texto argumentativo. Y pues también si consideran que ustedes que es parte de lo que el texto que hayan leído es parte de un diario, de un periódico,
¿verdad? Que es una noticia, ¿verdad? Es una nota informativa, es texto informativo. Entonces, aquí es importante que ustedes definan el tipo de texto para que lo contesten en su tabla. Para identificar las ideas principales, lo que les decía, eso es lo primero que tienen que hacer, porque al final, si se les pide que hagan una reseña comparativa, entonces lo primero que tienes que hacer cuando vayas leyendo el texto es rescatar las ideas principales. ¿Qué es una idea principal? Expresar la información básica para el desarrollo del tema, frases que sintetizan lo que busca expresar el autor. Entonces, aquí ustedes es importante que vayan subrayando, que vayan anotando en un cuaderno, desde el título o subtítulo, ustedes ya se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De la reforma agraria. Entonces, ¿qué de la reforma agraria? ¿Qué es lo más importante que se menciona en el texto sobre la reforma agraria? No se vayan por otras ideas que son las ideas secundarias. ¿Sí? En las ideas secundarias es lo complementario. A veces se dan algunos ejemplos, se dan algunas fechas, eso ya es complementario, entonces son ideas secundarias. ¿Cómo localizarla? Entonces, ¿qué les recomendaría para identificar las ideas principales? Dividir el texto en diferentes apartados, dependiendo de su extensión, puede ser por subtítulos o párrafos. Entonces, ustedes no pueden ver el texto en toda su complejidad, divídanlo. Acuérdense que hay enunciados, hay diferentes oraciones que conforman un párrafo. Entonces, si van dividiendo ustedes el texto por párrafos, va a ser más sencillo que ustedes digan, a ver, este párrafo hay una idea principal, ¿sí? Hay una idea de las más importantes o la idea principal del texto. Entonces, vayan dividiendo y vayan diciendo párrafo por párrafo, si ahí se encuentra una de las ideas principales, ¿verdad? O hay en algún párrafo que pues definitivamente van a decir, no, este párrafo tiene idea o una idea o ideas secundarias, ¿no? Que ya son como complementarias a la idea principal. Subrayar lo más importante del texto. Bueno, eso ya se los había comentado. Ahora, de las ideas secundarias, pues tienes que identificar qué es una idea secundaria. Complementan, demuestran y ejemplifican a la idea principal mediante detalles. Las ideas secundarias suelen responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Entonces, si ya tenemos la idea principal y decimos, habla acerca de la reforma agraria, acerca del descuido, una idea, ¿no? Del descuido al campo y la poca inversión que se hace. Entonces, ya tengo mi idea principal. Ahora, ¿quién lo mencionó esto? Ah, pues, un legislador, son ideas secundarias. ¿En dónde lo mencionó? Ok, está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ah, ok, entonces esas son ya ideas secundarias, ¿verdad? Ya cuando precisamos o especificamos más ciertos datos, ya no hacemos referencia a ideas secundarias. La idea principal todavía es algo más general, no tiene tanta precisión. ¿Cómo hacer paráfrasis? Eso también es importante porque ustedes cuando redacten la reseña comparativa, es importante que hagan paráfrasis, es decir, ¿en qué consiste? En dar una explicación del contenido de un texto, empleando palabras o frases más comprensibles, pero sin cambiar el sentido que el autor busca dar. Entonces, son las ideas del autor, pero nosotros parafraseamos, es decir, lo vamos explicando, ¿sí? Ya con palabras o frases más comprensibles, ¿sí? Entonces, aquí pasos para hacer paráfrasis. Primero, leer de manera general un tema o el texto. Entonces, de manera general para saber de qué trata, ¿no? Entonces, trata de la reforma agraria, ok. Dos, identificar el sentido del texto. O sea, en qué sentido está escrito, ¿sí? Si está en un sentido más denotativo o connotativo, es decir, si está más en un doble sentido, tiene figuras retóricas, poéticas, que eso ya ustedes ya lo vieron también, o está como más en un sentido denotativo, es decir, como una noticia que lo va a explicar tal y cual sucedió. Entonces, ¿en qué sentido está escrito? También es importante al momento de realizar paráfrasis, porque si tiene palabras muy rebuscadas o especializadas de una ciencia, pues ustedes explíquenlo de una manera más sencilla y comprensible, ¿verdad? Como aterrizar las ideas y explicándolo más accesible con sus propias palabras, ¿no? Tres, busca el significado de las palabras o términos desconocidos. Esto a veces nos limita para que no hagamos bien la paráfrasis porque omitimos palabras. Si una palabra no la conocemos, no la investigamos y así la dejamos nada más. Entonces es algo incorrecto. No hay que investigar las palabras de difícil comprensión o que no conozcamos. Cuatro, utilicen sinónimos y antónimos. Cuando vayan haciendo paráfrasis, pues ustedes utilicen
alguna palabra parecida. No pongan la misma que puso el autor, ¿no? Lo que venga en el texto. Ustedes busquen sinónimos, palabras que sean y parecidas a esa que se está ahí viendo en el texto. O también antónimos para denotar lo contrario. 5. Explicar el texto o la idea del autor con tus propias palabras. Eso es lo importante, que tú no te quedes con lo mismo porque nos da flojera y copiamos y pegamos. Y acuérdense que eso es plagio. Por eso le estoy explicando esto de las ideas principales y secundarias y de paráfrasis, porque esto es lo más importante, ¿sí? Que ustedes conforme vayan interpretando los textos, que vayan ustedes redactando, pero ya con un estilo propio, que evitando sobre todo el robar ideas, es decir, el plagio. Un ejemplo de paráfrasis. Todos quieren poseer conocimientos, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. ¿Cómo pudiéramos, esto es de Juvenal de ese autor, cómo pudiéramos nosotros decirlo de otra manera? Todos, pues podemos decir todos, puede ser el 100%, todos puede ser la mayoría. Entonces, le podemos cambiar, o sea, busquen ustedes sinónimos, busquen otras palabras para decir eso. Entonces, aquí podemos, si lo tomamos así en este orden, si vamos explicándolo con sus palabras, pero sin mover tanto la idea, entonces diríamos, la mayoría de las personas quieren aprender. Sin embargo, pocos quieren sacrificarse para conseguirlo. Esa es otra forma, sería otra forma de explicarlo. Yo lo expliqué con mis propias palabras y fíjense, pues no se perdió la idea que había del autor, ¿no? Entonces, eso es una idea de cómo pueden ustedes ir haciendo paráfrasis. Eso ya, claro, ya lo vieron en módulos anteriores, pero nada más para que tengan una idea. ¿Qué hacer para interpretar un texto? Entonces, como vamos a hacer una comparación, entonces es importante que interpretes y digas, ok, rescaté lo más importante, rescaté la intención que tenía el autor, rescaté el mensaje, pero interpretarlo correctamente, porque en ocasiones como no identificamos las ideas principales, sino que nos quedamos con las ideas secundarias, entonces la interpretación ya va a ser errónea, porque no rescaté lo más importante. Primero, rescatar lo más importante, las ideas principales, y ya de ahí nosotros irle dando una interpretación, haciéndole preguntas. Para eso te va a servir la tabla que hay ahí. Lo que vas a ir completando tú en la tablita te va a servir, esa es la interpretación. Eso te va a servir para que tú aprendas cómo interpretar un texto. ¿En qué consiste esto de interpretar un texto? Consiste en reflexionar sobre su contenido, demostrando su comprensión mediante un ejercicio de síntesis. Tú cuando vas haciendo vas entendiendo cada una de las partes del texto, le vas haciendo preguntas al texto, al final ya puedes decir, a ver, ¿cuál es mi conclusión? En síntesis. Por eso decimos, a ver, en síntesis, es decir, ya sé más preciso, ¿de qué trata? Pues trata de la reforma agraria, pero se aborda desde la medicina. Y ya, eso sería tu síntesis, no es necesario ponerle más paja, ¿no? Pero ¿cómo llegas a eso? A través de hacer todo un análisis de cada una de las partes del texto, ¿verdad? Hacerle preguntas. Número 1, leer constantemente, es decir, crear un hábito lector. Entonces, si quieres cada vez que se te facilite más el interpretar un texto, ¿sí? No es de magia, no es de la noche a la mañana el que vayas a tener tú esta habilidad. Necesitas leer diario, estar leyendo algo, ¿sí? Diferentes textos, o sea, textos diversos. Entonces, eso te va a permitir hacer un hábito y si diario estás leyendo algo, eso te va a permitir ya tener un mejor nivel de interpretación. 2, prelectura, revisión general del texto. Entonces, aquí, acuérdense, primero tenemos que ver en lo general, hacer un escaneo. Acuérdense que hay una técnica en la que podemos hacerte un escaneo, desde ver el título, el subtítulo, a ver de qué trata. Si desde ahí nada más lo leemos por leer, pues no nos va a ser útil, porque por algo está un título, por algo hay un tema o un subtema. Entonces, eso desde ahí tenemos nosotros ya que empezar a analizar y decir, a ver, ¿qué me quiere decir esto, no? Y ya ver los diferentes párrafos, decir, ok, sigue abordando el tema de esta manera y llegar hasta el final, ¿no? Si hay conclusiones, ¿sí? Entonces, ¿de qué está tratando? Entonces, desde antes de irnos de manera muy pormenorizada, es decir, parte por parte en el texto, primero tenemos que hacer un escaneo general, ¿sí? Una revisión general.
3, leer despacio, ¿sí? Ya después vamos viendo los detalles y leemos despacio. 4, identifica ideas principales, conceptos y datos relevantes. Bueno, eso ya lo abordamos. 5, realiza una pausa entre cada párrafo. De eso, esta también es interesante, esta técnica, porque ustedes leen un párrafo y le puedes hacer preguntas al párrafo. O si no te quedó claro, pues te regresas y haces una relectura. 6, utiliza el diccionario o descarga la aplicación de la RAE. Esto sí se lo recomiendo. Descargamos a veces otras aplicaciones que no son útiles o no nos sirven para el aprendizaje. Si pueden ustedes descargar la aplicación de la Real Academia Española, RAE, eso les puede servir para que de inmediato tienen alguna duda de una palabra, algo que no, eso no nos permite en ocasiones interpretar todo el texto, cuando nosotros omitimos algunas palabras, porque nos da flojera. Entonces, ay, no, no es importante. Y si esa palabra sí está dentro de la idea principal, entonces tenemos que descubrir de cuál es su significado para ahora sí decir, ah, ok, entonces yo estaba pensando que la idea principal era esto, no, porque estaba omitiendo esa palabra, me estaba yo yendo por otro lado, ¿no? Entonces esto es importante, es una recomendación, descarguen la aplicación de la Real Academia Española. Otras recomendaciones de esta actividad integradora, cuando les pide a ustedes el propósito del autor, ¿a qué se refiere? Entonces, te tienes que preguntar, ¿para qué escribió, para qué redactó el texto el autor? Entonces, tú, si quieres saber, es decir, cuál sería el objetivo, ¿no? O sea, ¿para qué lo escribió? ¿Para qué escribió el autor ese texto? ¿Tiene alguna, o sea, hay alguna intención? ¿Quiere convencer de algo? ¿O quiere dar a conocer? ¿Quiere crear conciencia de algo? ¿Sí? ¿Quiere dar una propuesta? Entonces, sí es importante que nosotros no, le preguntemos al texto, ¿sí? O mejor dicho, ya cuando terminas de decir, ¿por qué el autor habrá redactado este texto? ¿Sí? ¿Qué quería lograr con esto? ¿Para qué iba a servir esto? Bien, ¿cómo identificar el contexto del texto? Entonces, aquí de la obra, es medio repetitivo, pero ¿cómo identificar el contexto de la obra? Entonces, investiga los datos más importantes, tradiciones, costumbres, ideas, vestimentas. Si estás en el texto, ¿sí? Tú puedes descubrir, aunque no mencione, este texto es de 1910, ¿sí? O sea, no es necesario en ocasión que diga, es de la Revolución Mexicana, no. Si tú vas leyendo un texto, tú puedes ir viendo, qué tradiciones, a ver, cómo están hablando, ¿sí? ¿Qué costumbres, qué ideas, cuál era la vestimenta? Me hablan de qué tipo de palabras. Con que tú interpretes eso, identifiques, ¿sí? Estos elementos, te vas a dar cuenta del contexto. Como ustedes ahorita pregúntense, ¿cuál sería mi contexto? Entonces ahorita tenemos tecnología, tenemos internet, tenemos diferentes... entonces cualquiera que, si yo redacto algo sobre esto, sobre mi vida, pues se van a dar cuenta aproximadamente en qué época o en qué década viví, ¿sí? Se van a dar cuenta del contexto del maestro Oliver o del asesor Oliver. ¿Por qué? Porque la forma en cómo redacté, las palabras que utilicé, esas son palabras que se utilizaban en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que ustedes, sin necesidad de que les digan exactamente las fechas y la época, ustedes pueden ver ¿de qué tradición están hablando? No sé, tradición es muy machista. Entonces, si estamos hablando de un machista muy marcado, a ver, ¿en qué décadas todavía el machismo era de tal manera? O están hablando de un contexto muy bélico, que había guerras y mencionan cosas que tienen que ver con algo bélico, entonces, pues están hablando de las guerras mundiales. ¿Cuándo se dieron las guerras? Así nos damos cuenta del contexto, ¿no? De la obra. Postura del autor. Esté de acuerdo o no está de acuerdo con los argumentos, da algún argumento basado en alguna ideología, filosofía o identidad política. Entonces, aquí, lo importante en la postura del autor es que nosotros asumamos de dónde estamos parados, ¿no? Es decir, ¿realmente estás tú de acuerdo con una ideología? Si se menciona que en el campo en México está como primer mundo, que es sin mencionar el texto, ¿no? De estas ideas, y que al campo se le ha invertido muchísimo en México y que el campo no se ha abandonado, que la gente se queda
aquí a trabajar el campo. Entonces, a ver, alguien va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con la postura de este autor. ¿Por qué? Porque yo pienso lo contrario. Sí, esta es una postura muy de derecha, es una postura muy tradicional que quiere defender al sistema o no sé. No, no, no. Aquí yo pienso que no es así, que el campo está descuidado, que en el campo no se invierte, que el campo se ha abandonado o no sé, no hay políticas agrarias adecuadas. Ah, ok, entonces tú ya desde ahí estás diciendo, sí estoy de acuerdo con el autor, no estoy de acuerdo con el autor, ¿cuál es mi postura? Sí, y de los demás temas, pues también podemos tomar postura. No se vale nada más hablar y decir, mi conclusión es, está muy padre, está como dicen actualmente, está muy chido el tema, y pues qué feo, ¿no? Qué feo que sean así con el, que hagan eso con el, a ver, eso no es una postura, esa es una idea y una creencia, pero tú ahora sí argumenta, sí busca argumentos en los cuales te puedas basar para tomar una postura. Yo tengo esta postura, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, sí estoy de acuerdo con esa ideología, con esa filosofía o con esa política que se menciona en el texto. Ahora, para dar cuenta, perdón, mencionar una opinión, utiliza la síntesis que haya redactado. Ya les había comentado que rescaten las ideas principales, pero ahora también haz una síntesis. Cuando termines esa síntesis, cuando leas los textos, háganlo rápido. Ideas principales, secundarias, haz una síntesis, es decir, una conclusión, rescatando lo más importante, y ya ahora sí, con eso, tú vas a poder dar una opinión. ¿Sí? Entonces puedes decir, ya como rescataste lo más importante, ahora sí puedes opinar, ¿no? Pero ya con argumentos. Por eso les digo en los foros, ¿sí? En el foro Aprendiendo, en el foro Integrador de la última semana, que opinemos, pero con argumentos. Entonces, eso lo vamos a rescatar de lecturas. Las lecturas tienen argumentos. Una persona que no lee, pues ¿de dónde estará sacando los argumentos? Nada más de la vida cotidiana, de lo que escucha, de la televisión, de diferentes medios, pero que no son fuentes confiables. Ahora sí, la reseña comparativa. Identifiques las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria como hecho histórico. Entonces, esto es lo que se pretende con la reseña comparativa, ¿sí? El identificar las semejanzas y diferencias. Entonces, tú vas a ir jugando de tal manera con diferentes ideas. Por eso digo que lo más importante es rescatar las ideas principales, ¿sí? Y que ya vayas jugando. En los textos que he leído, ¿sí? Pude darme cuenta que los textos son parecidos en esto, en estas ideas, por esto, y también decir por qué, ¿verdad? No nada más así copiar y pegar y ya, sino también que ustedes digan por qué encontraron esa similitud, ¿verdad? Porque se parecen esas ideas en los dos textos. Pero también pueden mencionar más adelante, también encontré algunas diferencias como tales, y ya las mencionan, y mencionen también por qué. Argumenten eso, no nada más mencionarlas, sino que también las desarrollen las ideas y que se vea que realmente el trabajo de reflexión. Ok, pero lo que les voy a pedir, esto me lo tienen que mandar, porque me ha tocado dar anteriormente este módulo 3 y en ocasiones nada más redactan un párrafo y ya, eso piensan que es la reseña comparativa. No, para esta reseña les voy a pedir que primero hagan una introducción, que primero digan, a raíz de las lecturas que realicé, 2 lecturas, las cuales son esa, pude llegar a una síntesis, pude extraer las ideas más importantes y hagan una pequeña, en un solo párrafo, hagan una pequeña introducción. Bueno, se está pidiendo párrafos de 10 renglones, no son tan pequeños los párrafos, ¿verdad? Entonces, en párrafos de 10 renglones, hagan una introducción, ¿verdad? De lo que ustedes consideraban que era la reforma agraria y todo esto. Y después desarrollar 2 o 3 párrafos, menciona las diferencias y semejanzas de los textos. Ahora sí, el desarrollo. Ahora sí, ya con argumentos van ustedes descartando las ideas más importantes y ahora sí van haciendo el comparativo, ¿sí? El análisis comparativo de decir, estas son las diferencias, estas son las semejanzas de los 2 textos. Pero no nada más ponerlas ahí como un listado, sino que las desarrollen y expliquen el por qué consideran que son diferentes y por qué consideran que son semejantes. Y ya por último, en esa reseña comparativa, una conclusión. La conclusión en un párrafo
redacten su opinión y postura sobre el tema abordado. Entonces aquí sí ya en la opinión, ahora sí digan, de acuerdo a lo que yo pensaba, con lo que ya después de que leí, ¿sí? Ya tengo esta opinión. Eso ya viene ahí. Ustedes es una pregunta que viene ahí después de la tabla. Si viene una pregunta, para eso les va a servir esa pregunta para que ustedes redacten una opinión. Y ya por último, una postura. Ya les decía, ¿qué postura tienes? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que se abordó en los textos? Y parcialmente o totalmente puedes a lo mejor decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y que puedas sugerir algo. Muy bien. Si nos vamos a la actividad integradora 2, se titula Interpretar el mundo. Ya es una actividad, considero que no tan laboriosa como la primera, pero sí tiene un cierto grado de dificultad. Aquí, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cuáles serían los pasos? Descarga y lee la historia, la enfermedad de todos los tiempos. Entonces tienes que descargar y leer la historia, la enfermedad de todos los tiempos. Acuérdense utilizar los pasos para interpretar un texto. Ya lo que hicimos en la actividad anterior, aplíquenlo también aquí, de rescatar las ideas principales, hacer una síntesis, porque ya después les sirve, ¿sí? Para lo que se ve más adelante. Punto número 2, descarga el documento de trabajo y realiza lo que se te solicita. Entonces ya hay un documento, ¿sí? Hay empiezas tú con una lista. Van ustedes a ver un fragmento del texto, ¿verdad? Es decir, una partecita, algunas preguntas que se les van a ir haciendo. Y ustedes ya lo van a contestar, se le llama lista de cotejo, porque vas a ir diciendo, a ver, ¿es claro el tema que se aborda? Sí, no. Sí, sí se cumple con la intención comunicativa, sí, no. Entonces tú nada más vas a ir mencionando sí, no, sí, no. Pero después de eso viene, ahora sí, algunas preguntas que tienes que contestar de acuerdo a lo que fuiste tú revisando anteriormente. Después selecciona dos ciencias sociales. Pueden seleccionar el derecho, la historia, antropología, economía. Seleccionen dos ciencias sociales con las cuales van a abordar el tema del cáncer, ¿sí? Entonces, investigan el tema, cómo abordan esas dos ciencias sociales, por ejemplo, la economía y la antropología, cómo abordan el tema del cáncer, ¿sí? Y después de eso, ahora sí van a redactar dos resúmenes. Redactan dos resúmenes ahí viene ya el espacio en el mismo documento para que ahí redacten. A ver, desde la antropología, el cáncer se aborda de cierta manera. Desde la economía, el cáncer lo abordan de esta manera. Entonces, tienen que investigar fuentes confiables ustedes para que después hagan un resumen. ¿Qué es el resumen? Por rescatar lo más importante de lo que hayan leído, las ideas más importantes y las van desarrollando. Acuérdense, paráfrasis con sus propias palabras. Bien, aquí está un ejemplo. Dice, se fijan, viene un fragmento del texto y ya después les va a ir diciendo, a ver, ¿el lenguaje es claro? Pues sí, yo creo que sí, no tiene tantos tecnicismos o tantas palabras especializadas de alguna ciencia, sí es claro. ¿Es una situación de la vida cotidiana? Sí, porque es alguien que se le está presentando el cáncer. ¿La idea es clara? Sí, sí hay claridad sí se entiende. Ya lo van a leer y van a ver. Ahorita no se los leo todo para no perder tanto tiempo, pero la afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presenta quien lo afirma, no, porque aquí la persona, la chica que está mencionando esto, dice que con el tratamiento que está llevando, este chico lo va a llevar a la muerte. Entonces, ¿pero en qué se basó para decir eso? ¿No? En ninguna ciencia, por lo tanto, no tiene una evidencia científica. Aquí ponemos no, por ejemplo. ¿La afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien la dice? Sí, es una creencia. ¿Por qué? Porque no está basado en algo científico, en el método científico, sino simplemente en una mera opinión sin fuentes. Ok, así le van a tener que haciendo. Hay varios incisos sobre esto y así es como le van a tener que hacer ustedes. Nomás ir poniendo sí, no, sí, no. Bien, ahora, bueno, eso es en cuanto a la actividad integradora 2. No se les olvide participar en el foro Aprendiendo, que ahí vamos nosotros construyendo el aprendizaje con sus comentarios, sus sugerencias. Los compañeros pues van ustedes interactuando y conviviendo y compartiendo las ideas y esto nos va a llevar a construir
el aprendizaje de esta semana. Muy bien, nos vamos de una vez para ver los asuntos generales. En los asuntos generales, no se les olvide redactar correctamente el nombre de las actividades integradoras. Ahí viene ya la nomenclatura o la forma en cómo tienen que subir su archivo. Entonces, tómenlo en cuenta nada más porque algunos le siguen poniendo así como sea. Entonces, resolver las actividades formativas en verde. También ahí en ocasiones tienen algún cuestionario, tienen alguna lectura. Entonces, vayan haciendo las actividades formativas también, porque al final les da un porcentaje de participación en la plataforma. No se les olvide también trabajar con la tutora la actividad socioemocional. Ella le va a ir dando seguimiento y las actividades socioemocionales también tienen un porcentaje para al final del módulo, ¿verdad? Se va sumando. No olvidar también revisar los recursos de la plataforma. Ya les dije cuáles son los recursos, ¿verdad?, que se van empatando con cada una de las actividades integradoras. Entonces, nada más no se les olvide revisar los recursos porque algunos nada más lo hacen las actividades directamente y a veces tienen alguna duda y no la revisan en plataforma. Tiempos de evaluación es importante, recuerden, si alguien sube el día de hoy que es martes, su actividad integradora, yo tengo entre el jueves o el viernes. Me encantaría hacerlo el mismo día o el día de mañana. En ocasiones sí lo puedo hacer y otras veces como tengo mucho trabajo de revisar muchas actividades integradoras, entonces lo va uno revisando conforme las vayan subiendo. Entonces, no puedo, o sea, todavía es permitido en este sistema en prepa en línea, ¿sí? En esta forma de evaluación. Si suben el día de hoy, todavía yo tengo el límite hasta el día viernes para revisarlo, dependiendo a la hora en que lo hayan subido. Si algunos lo hacen entre el viernes, vean que ya es hasta la otra semana, porque acuérdense que sábado y domingo, ustedes sí siguen enviando actividades, pero para los facilitadores, sábado y domingo ya no es día hábil, también tenemos que descansar. Entonces, sábado y domingo son días inhábiles, por lo tanto, ya tengo como límite, si subieron entre el jueves, por ejemplo, el jueves y el viernes, todavía yo tengo límite entre el lunes hasta el miércoles de la siguiente semana para revisar. Eso sí tomen en cuenta porque algunos llegan a reclamar y decir, es que yo acabo de subir mi actividad, ya revísemela, tienen una hora o un poquito de tiempo que la subieran, pero tengo todavía más actividades o hacer estas sesiones síncronas. Entonces, pues todavía nos falta a veces tiempo para alcanzárselas a revisar. Pero si no está en este límite, o sea, si ya se pasa de este límite de evaluación, ya pueden hablar conmigo, me pueden mandar un mensaje, maestro, no me lo ha revisado, yo lo envié tal día y ya se pasó el tiempo de evaluación, de valorar mi actividad. Muy bien, eso sería todo. Como ahorita no tengo alguno de ustedes en esta sesión, obviamente pues nos vamos a brincar esta sesión de preguntas y respuestas, perdón, en este momento, pero lo podemos hacer en la plataforma. Si ven esta grabación, este video, si hay alguna duda, mándenme sus preguntas, sus inquietudes por medio de un mensaje en la plataforma y en breve se los voy a contestar. Recuerden, todos los días estaré por las tardes, de 4 a 8 aproximadamente, estaré conectado para resolver sus dudas. Entonces, pues, como les comentaba, una lástima el que no pudimos hacer la sesión en vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el codificador. Ahorita nos da en YouTube un poquito más de problema para hacer la transmisión, porque nos pidió un codificador y no estuvo funcionando correctamente. Otras semanas ya lo he hecho por medio de transmisión en vivo en YouTube y ahora nos falló. Pero bueno, tenemos esta otra alternativa. Les voy van ustedes a poder ver este video ahí en la plataforma y cualquier duda que tengan, pues me lo hacen llegar. Ya saben, soy el maestro Oliver, el asesor virtual Oliver Pedrosa, y estoy a sus órdenes para cualquier duda que se les presente. Disfruten este módulo 3, es muy interesante la lectura, las lecturas que vamos a ver y abordar los fenómenos naturales, los sucesos históricos desde diferentes ciencias. El abordaje desde diferentes áreas del conocimiento es algo muy interesante. Aprovechen este módulo y pues les deseo que les vaya genial en este módulo 3.
Cualquier duda, estoy a sus órdenes y nos vemos, esperemos la siguiente semana que la plataforma sí nos permita hacer la sesión virtual. Yo creo que sí lo vamos a hacer. Pues les agradezco muchísimo los que estuvieron el día de hoy conectados y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, un abrazo.